El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa número 39, anteúltimo de este ciclo Teología para Todos. La semana pasada comenzamos a considerar el cuarto capítulo del Catecismo de la Iglesia Católica, que trata sobre la oración. Lo expusimos de una manera bastante acelerada y nuevamente hoy correremos bastante porque es mucho el contenido, pero es de tal riqueza que prefiero quizá dedicarme prácticamente a una lectura para que después ustedes tranquilamente en casa lo puedan meditar, que omitir parte de este precioso texto del Catecismo que se refiere a la oración. Pero antes de comenzar, quería saludar a Mónica y agradecerle su presencia. Mónica, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir, muchas gracias por todo el apoyo. No, gracias a vos, un gusto. Bueno, entonces entre los dos vamos a ir desarrollando, será prácticamente una lectura espiritual lo que haremos. Y recordamos entonces que el Catecismo nos habla que nosotros tenemos que hacer la oración dirigiéndonos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a las tres divinas personas. La santa humanidad de Jesús es el camino por el que el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. El camino más corto para llegar al Padre es el Hijo, el camino más corto para llegar al Hijo, lo veremos, es la Virgen María, es el sendero más corto. Vamos a rezarle al Padre, vamos a rezarle a nuestro Señor Jesús. Y nos dice el Catecismo que la oración a Cristo, que el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, Señor, Salvador, Cordero de Dios, Rey, Hijo amado, Hijo de la Virgen, buen pastor, vida nuestra, nuestra esperanza, nuestra luz, resurrección nuestra, amigo de los hombres, que se hizo hombre para salvarlos a los hombres. Y el Catecismo nos dice que a la hora de tratar a Jesús puede ser muy conveniente aprovechar para repetir muchas veces el nombre de Jesús. Nos ayudará mucho para la presencia de Dios el repetir el nombre de Jesús. Concretamente nos dice el Catecismo que su nombre contiene todo. Dios y el hombre y toda la economía de la creación y de la salvación. Decir Jesús es invocarlo desde nuestro propio corazón. Y esta invocación del santo nombre de Jesús es el camino más sencillo, te lo decía, para la oración continua, para la presencia de Dios. También nos invita el Catecismo a rezarle y a honrar al corazón de Jesús. Jesús es perfecto hombre, y justamente el corazón es lo que manifiestan los sentimientos más hondos, brotan del corazón. También el corazón es lo más íntimo de cada persona. Y Jesús tuvo un corazón como el nuestro y acudir a su corazón para buscar justamente fortaleza o consuelo es algo que vale la pena hacer, es algo que vale la pena desarrollar y hacer crecer, porque en el corazón de Jesús encontraremos la respuesta a todos nuestros problemas. En ese corazón encontraremos el consuelo a todas nuestras preocupaciones. Dice el Catecismo, adora al Verbo encarnado y a su corazón, que por amor a los hombres se dejó traspasar por nuestros pecados. También nos recomienda el Catecismo no dejar de aprovechar para orar con el Vía Crucis o la Vía Crucis, el camino de la cruz, esos momentos tan particulares de la redención en los que conmemoramos distintos momentos en el que el Señor nos salva hasta derramar hasta su última gota de sangre en la cruz. Vamos a rezar al Padre, vamos a rezar al Hijo, vamos a rezar al Espíritu Santo. Que no sea para nosotros el gran desconocido, sino alguien muy cercano y querido. Sabemos que nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por influjo del Espíritu Santo, puesto que Él nos enseña a orar recordándonos a Cristo. Por eso podemos preguntarnos, ¿cómo nos dirigimos también al Espíritu Santo, a Él orando? Y ahora les
te pediría, Mónica, que me leas esta oración que es la secuencia de Pentecostés, una oración preciosa en la que decimos al Espíritu Santo que venga a nosotros. Exacto. Dice, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Muy bien. Y también te pediría que me leas de la liturgia bizantina el tropario de vísperas de Pentecostés. Rey celeste, Espíritu consolador, Espíritu de verdad, que estás presente en todas partes y lo llenas todo, tesoro de todo bien y fuente de la vida, ven, habita en nosotros, purifícanos y sálvanos, tú que eres bueno. Precioso el texto, como para meditar cada frase y decírsela con nuestro corazón. Vamos a rezarle al Padre, vamos a rezarle al Hijo, vamos a rezarle al Espíritu Santo, vamos a rezarle a la Virgen y vamos a rezar con la Virgen. La oración a María ha encontrado una expresión privilegiada en el Ave María, en el cual le recordamos su vocación, el llamado del ángel, la respuesta de la Virgen. También la piedad medieval, nos cuenta el Catecismo, desarrolló la oración del rosario en sustitución popular de la oración de las horas o de la liturgia. El rosario, que viene del latín, la palabra rosarium, que es un conjunto de rosas, es un regalo extraordinario que podemos hacerle a la Virgen. Ella está encantada con estas rosas. Bueno, vamos a procurar que siempre sean rosas frescas, rosas nuevas y no rosas que estén de alguna manera pasadas o marchitadas. Bueno, María, la Virgen, nuestra Madre, es la orante perfecta, es figura de la Iglesia. Y por eso, como decíamos recién, podemos orar con ella y podemos también orarle a ella. La oración de la Iglesia está sostenida por la oración de María. La Iglesia se une a María en la esperanza. Santa María, spes nostra. Santa María, esperanza nuestra. A continuación, el Catecismo nos habla de los maestros de oración. En este sentido, los santos nos han dejado un testimonio de oración extraordinario, y por eso vale la pena profundizar en la oración de los santos para aprender, para imitarlos también en esto. Por eso en ese catecismo podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero. También nos ayudan justamente a crecer en vida de oración, en piedad, en conocimiento, las diversas espiritualidades cristianas, que participan en la tradición viva de la oración y son guías indispensables para los fieles. Nos dice el Catecismo que en su rica diversidad reflejan la pura y única luz del Espíritu Santo. También la familia cristiana es una escuela importantísima de oración, porque de hecho los cristianos, la gran mayoría, hemos aprendido justamente a rezar de labios de nuestro Padre o de nuestra Madre, con el ejemplo de nuestros padres, y la necesidad que hoy efectivamente, hoy siempre, ¿no?, de que las familias sean verdaderamente iglesias domésticas, donde los niños vayan aprendiendo de sus padres a relacionarse con Dios, a hacer oración. También los ministros ordenados, los sacerdotes, son responsables de la formación en la oración de sus hermanos. Muchos religiosos han consagrado y consagran toda su vida a la oración. Los catequistas también, y toda la catequesis está orientada a que la palabra de Dios se medite en la oración personal. Tantos grupos de oración que acompañan, ayudan, fortalecen para que efectivamente uno pueda llegar a ser alma de oración. La dirección espiritual de un sacerdote puede ayudar muchísimo, ¿no? O sea que el alma que quiere avanzar a la perfección, según el consejo de San Juan de la Cruz, debe, y te pediría que me leas, Mónica, por favor. Debe considerar bien entre qué manos se pone, porque tal sea el maestro, tal será el discípulo, tal sea el padre, tal será el hijo. ¿Y qué añade también? No solo el director debe ser sabio y prudente, sino también experimentado. Si el guía espiritual no tiene experiencia de la vida espiritual, es incapaz de conducir por ella a las almas que Dios en todo caso llama, e incluso no las comprenderá. Muy importante conseguir una persona que uno lo guíe, lo lleve, lo acompañe, lo oriente. Muy importante hoy un director espiritual.
¿Qué nos dice el catecismo sobre los lugares más favorables para la oración? Bueno, evidentemente el lugar más favorable es frente a Jesús sacramentado, que está en el sagrario, que está en la custodia, es un lugar extraordinario, ¿no? Por eso es el catecismo, son lugares favorables, el oratorio personal o familiar, los monasterios, los santuarios de peregrinación y sobre todo el templo, que es el lugar propio de la oración litúrgica para la comunidad parroquial y el lugar privilegiado de la oración eucarística. El catecismo también nos habla de los tiempos de la oración. Evidentemente la meta es ser un contemplativo itinerante, estar en presencia de Dios siempre. Ya nos lo dice San Gregorio de Nacianceno, es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. Pero lo alcanzaremos en la medida en que recibamos de Dios el don, y recibiremos de Dios el don en la medida en que nosotros también pongamos los medios para efectivamente crecer en vida de oración y llegar a ser contemplativos. Pero en ese catecismo no se puede orar en todo tiempo, si no se ora con particular dedicación en algunos momentos, que son los momentos fuertes de la oración cristiana, de intensidad y en duración. O sea que para aspirar a una presencia de Dios continua, para aspirar a la contemplación, hace falta tener unos momentos. Ya vamos a hablar de esos momentos, pero qué importante que justamente que nos falten en la vida temas de diálogo, conversación, charla con Dios. Además, como vamos a ver a continuación, de esos momentos al levantarse o al acostarse, al bendecir la mesa. Por eso dice, nos habla de los ritmos de la oración, que te pediría que me leas, Mónica, esta placa, por favor. Están destinados a alimentar la oración continua. La oración de la mañana y la de la tarde, antes y después de comer, la liturgia de las horas. El domingo centrado en la Eucaristía. El ciclo del año litúrgico y sus grandes fiestas son los ritmos fundamentales de la vida de oración de los cristianos. Muy bien, y ahora vamos viendo un poquito cuáles son las expresiones de la oración, ¿no? Entonces la tradición cristiana contiene 3 importantes expresiones de la oración, formas de manifestar nuestra unión con Dios, que son la oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. Las 3 tienen en común justamente el recogimiento del corazón. Las 3 quieren ser una manifestación de unión con nuestro Padre Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo. ¿Qué es la oración vocal, Mónica, por favor? La oración vocal, fundada en la unión del cuerpo con el espíritu en la naturaleza humana, asocia el cuerpo a la oración interior del corazón, a ejemplo de Cristo que ora a su Padre y enseña el Padre Nuestro a sus discípulos. Que nuestra oración se oiga no depende de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestras almas. Lo dijo San Juan Crisóstomo. Exactamente, por eso también dice Santa Teresa que yo no llamo oración a veces, aunque mucho meneje los labios, porque a veces, digamos, es un palabrerío, puede llegar a ser. Por eso el tema de la intención en la oración es importantísimo. Lo veíamos, ¿se acuerdan? La semana pasada, cuando comparábamos, Jesucristo comparaba, ¿no?, la oración del publicano con la oración del fariseo. El fariseo estaba allí en el primer lugar y se llenaba la boca con sus bondades, sin embargo, esa oración no llegó a los ojos, a los oídos, digamos, del Señor. En cambio, el otro sí que salió justificado. Muy bien, la meditación, Mónica, por favor. Es sobre todo una búsqueda. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Habitualmente se hace con la ayuda de algún libro que a los cristianos no les falta, las Sagradas Escrituras, especialmente el Evangelio, las imágenes sagradas, los textos litúrgicos del día o del tiempo, los escritos de los padres espirituales, las obras de espiritualidad. En la meditación comparamos, por ejemplo, si leemos la vida del Señor, el Evangelio, bueno, cómo vivió nuestro Señor, cómo estamos viviendo nosotros. Leemos la vida de un santo y vemos cómo, o sea, hay una comparación y nos ayuda a la reflexión, a la meditación, al examen de conciencia. Por eso dice, meditar lo que se lee conduce a apropiárselo, confrontándolo consigo mismo. Los métodos de meditación son tan diversos como diversos son los maestros espirituales. Lo importante es avanzar con el Espíritu Santo por el único camino de la oración, que es Cristo Jesús. Por eso la meditación hace intervenir el pensamiento, la imaginación, el deseo, la emoción.
La oración cristiana debe estar orientada hacia el conocimiento del amor del Señor Jesús en unión con Él. Bueno, y la contemplación, Mónica, por favor. Busca al amado de mi alma, esto es a Jesús y en Él al Padre. ¿Qué es esta oración? Santa Teresa responde, no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. En la contemplación se puede también meditar, pero la mirada está centrada en el Señor. Así es. La elección del tiempo y de la oración, en fin, lo que a cada uno el Espíritu Santo le pida. Por eso es bueno en la oración preguntar, bueno, ¿y cuánto tiempo, Dios mío, Dios Padre, Dios Hijo, te parece que dedique a la oración? Cada uno a la oración el tiempo que le pida a Dios, ¿no? Y esto es importantísimo. Yo lo pondría en un marco en las casas de todas las familias, porque no se hace oración, no se hace contemplación cuando se tiene tiempo, sino que se toma el tiempo de estar con el Señor, con la firme decisión de no dejarlo y volverlo a tomar, cualesquiera que sean las pruebas y la sequedad del encuentro. Es fundamental, porque si vamos a esperar que tener tiempo para hacer oración, no vamos a hacer oración nunca. No se puede meditar en todo momento, pero sí se puede entrar siempre en contemplación, independientemente de las condiciones de salud, trabajo o afectividad, dice el catecismo. El corazón, lo decíamos también recién, es el lugar de la búsqueda, del encuentro en la pobreza y en la fe. La contemplación es un don, una gracia, que por eso ahora aprovechamos para pedirle a Dios. La oración contemplativa es una relación de alianza establecida por Dios en el fondo de nuestro ser. También la oración es comunión, comunión con la Santísima Trinidad. La oración es mirada fijada en Jesús. Yo le miro y Él me mira, decía un santo cura, decía a su santo cura de Ars, un hombre que hacía este tipo de oración, mirándolo al Señor. Esa mirada que nosotros hacemos al Señor es correspondida por la suya, y la mirada de Jesús nos purifica. La contemplación es escucha, no solo hablar, también escuchar, a ver qué es lo que nos quiere decir Dios. Nuestra oración participa en el sí del Hijo hecho siervo y en el fiat de la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra, dijo la Virgen, y Jesús también vivió para cumplir la voluntad del Padre. Nosotros también. En la oración vamos a buscar la voluntad de Dios, a conocer la voluntad de Dios para decirle que sí. Las palabras en la oración contemplativa no son discursos, sino ramitas que alimentan el fuego del amor. La contemplación es unión con la oración de Cristo en la medida en que ella nos hace participar en su misterio. La oración siempre supone esfuerzo. La oración es un combate. ¿Contra quién, Mónica? Contra el demonio, contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración, de la unión con su Dios. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. O sea que es lucha. La oración no tiene nada que ver con una simple operación psicológica, no es un esfuerzo de concentración para llegar a un vacío mental. Tampoco es la oración una actitud y una palabra meramente ritual. Nosotros tenemos que luchar contra la sequedad, contra el desaliento, con la tristeza que puede venir en algún momento. Tenemos que luchar contra la distracción, que es algo habitual. Pero no nos detendremos quizá en la distracción, trataremos de llevar la distracción a Dios y retomaremos con el discurso, con esa conversación que llevamos con Dios. Esta humilde toma de conciencia de que estamos distraídos, que nos cuesta, nos debe empujar a ofrecernos al Señor para ser purificados. El combate se decide cuando se elige a quién se desea servir. Bueno, seguimos avanzando porque nos queda poco tiempo. Entonces, también sabemos que si hay dificultades, si pasamos por un momento de sequedad, bueno, bendito sea Dios, esa oración seguramente va a valer muchísimo más que otra porque la hemos tratado de hacer con esfuerzo y con amor. Lo que no tenemos que hacer es dejarnos llevar por la pereza, no tenemos que dejarnos llevar por la asedia o asedía, que es la tibieza para abandonar lo que Dios nos pide.
En la medida en que hagamos oración vamos a crecer en humildad, en la medida en que nuestra oración se humilde también vamos a crecer en cercanía con nuestro Señor, y esa cercanía, esa oración nos llevará a crecer en la confianza filial de sabernos hijos de Dios. Una observación llamativa: cuando alabamos a Dios o le damos gracias por sus beneficios, no estamos preocupados por saber si esta oración le es agradable. Por el contrario, cuando pedimos, exigimos el resultado. Dios nos dijo que siempre nos va a dar si nosotros pedimos, pero si pedimos lo que nos conviene, si pedimos como Dios quiere y si pedimos con perseverancia. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de malgastar aquello en vuestras pasiones. No te aflijas si no recibes de Dios inmediatamente lo que pides. Es Él quien quiere hacerte más bien todavía mediante tu perseverancia, nos dice Evagrio. Y San Agustín, estamos yendo rapidísimo porque nos corren los minutos, nos dice que Él quiere que nuestro deseo sea aprobado en la oración. Y Mónica, la oración es eficaz porque es la oración de Jesús, ¿no? La oración de Jesús hace de la oración cristiana una petición eficaz. Ella es su modelo. Él ora en nosotros y con nosotros. Jesús ora también por nosotros, en nuestro lugar y en favor nuestro. Todas nuestras peticiones han sido recogidas una vez por todas en sus palabras en la cruz y escuchadas por su Padre en la resurrección. Por eso no deja de interceder por nosotros ante el Padre. Muy bien. Nos habla de la perseverancia en la oración del catecismo, recogiendo San Pablo, que nos dice orad constantemente. San Juan Crisóstomo nos dice que es posible orar siempre, incluso en el mercado o en un paseo solitario, hacer una frecuente y fervorosa oración. También nos dice el catecismo que orar es una necesidad vital. Si no nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, caemos en la esclavitud del pecado. San Juan Crisóstomo nos dice que nada vale como la oración. Hace posible lo que es imposible, fácil lo que es difícil. Es imposible que el hombre que ora pueda pecar. ¿Y qué dice San Alfonso María de Ligorio, Mónica? Que quien ora se salva ciertamente, quien no ora se condena ciertamente. Porque efectivamente no existe en la vida cristiana, digamos, son inseparables la oración y la vida cristiana. No puede haber una vida cristiana sin oración. Bueno, me queda en el tintero el Padre Nuestro, para que ustedes lo mediten. El Padre Nuestro, que es el resumen del Evangelio, que es la más perfecta de las oraciones, que se llama oración dominical, que hay que meditarla con frecuencia, que es la oración por excelencia de la Iglesia, que podemos invocar a Dios como Padre porque Jesús nos lo reveló. Ustedes ya lo meditan porque efectivamente el Padre Nuestro es una fuente de oración extraordinaria. Bueno, hemos ido un poquito rápido, pero los animo a que lean el Catecismo porque es una maravilla y en ella encontrarán muchas enseñanzas para crecer en su vida de oración. Y me despido en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la semana que viene. Gracias. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.